Hace 27 años, las autodefensas perpetraron la masacre del Aro en Antioquia. Viajamos hasta allí para reconstruir la historia de un pueblo que, a pesar del desamparo, resiste. El gobierno acaba de entregarles tierras a los campesinos desplazados hace casi 3 décadas. Informe especial. Detrás de estas nubes que custodian celosamente la cordillera occidental, al filo de esta cumbre impenetrable y remota, está el corregimiento del Aro, en Ituango, Antioquia. Un caserío que se volvió noticia nacional en octubre de 1997 tras la sangrienta incursión de un grupo paramilitar que arrasó el pueblo, torturó y asesinó a mansalva a 15 campesinos, un niño de 14 años incluido, y violó a varias mujeres en 5 días ininterrumpidos de violencia y espanto. Llevaron la gente a la plaza, los tiraron boca abajo ahí junto a la caseta, ahí donde están esas cañas, vea. Y ahí asesinaron a los que iban a asesinar uno a uno. Y el jueves nos dijeron, todos se van. Y el que no se vaya, que le vamos a meter candela con todo y casa. Y así fue, nosotros nos fuimos y cuando íbamos allí en una finca que se llama La Floresta, esto aquí ardía. Quedaba un humo negro que le metieron candela a todo eso. Marta Marlene Barrera tiene 49 años y vio pasar frente a sus ojos entonces la guadaña criminal de ese ejército de matones de la Casa Castaño que se alió con miembros de la fuerza pública para perpetrar la masacre. 600 campesinos huyeron despavoridos y muchos jamás regresaron a estas montañas agrestes y escarpadas. La mayoría de los cadáveres, apilados a un costado de la iglesia, fueron enterrados aquí, en el cementerio del pueblo, una vez las autodefensas les dieron permiso a quienes quedaron vivos. Yo lo he dicho muchas veces, si cuando uno cuenta la historia, el funcionario que llega se estremece, ¿cómo será nosotros que lo vivimos? Hubo de todo. Hubo asesinato, hubo terror, hubo violación a las mujeres y sobre todo toda la violación a los derechos humanos. Han pasado casi 27 años de aquella infamia y el Aro sigue tratando de sacudirse de sus fantasmas. Es jueves 13 de junio y nos disponemos a llegar hasta allí junto a una comisión de la Agencia Nacional de Tierras, encabezada por su director Juan Felipe Harman, para presenciar la entrega de 805 hectáreas a 35 familias campesinas que fueron desplazadas por la masacre. Un helicóptero del ejército nos lleva desde Medellín hasta el corregimiento luego de un sobrevuelo de 45 minutos. Aterrizamos sobre un pequeño llano en medio del monte bajo la custodia de soldados. Tras una corta caminata sorteando el barro de la ladera y los nacimientos de agua manantial que brotan de la montaña, arribamos al caserío. Cualquier asomo de progreso que alguna vez se refugió allí pareciera habérselo tragado para siempre la ciénaga podrida de la barbarie paramilitar. Aún hay casonas en ruinas o devoradas por la maleza. Tampoco hay una vía de acceso, salvo los caminos de herradura que remontan con destreza las mulas y los arrieros hasta la carretera que conecta con Puerto Valdivia, a 2 horas y media de distancia. Una ruta que recorremos al otro día de regreso a Medellín. Los habitantes del Aro resisten como pueden las costras del olvido. La comunidad guarda todavía la esperanza de que todo lo que han prometido lo cumplan, pero también ya está agotada, ya no quiere más reuniones, no quiere más talleres, no quiere más visitas de tantos funcionarios que viene nomás a... Nosotros decimos aquí, pues el funcionario vino aquí a tomarse una foto y no es más. Tulio Hernán Mejía es el representante de la Junta de Acción Comunal del Aro y también otro sobreviviente de la masacre. Sin rodeos dice que su gente está harta de las promesas, que 27 años de incumplimientos le llenan la taza a cualquiera y que esta entrega de tierras por fin es un alivio concreto del Estado en medio de tanta promesa que no fue. Incluso reconoce que algunos campesinos han sembrado coca por la falta de oportunidades. Que van 27 años y todavía volvemos a lo mismo. Hay casas destruidas, hay familias que no tienen dónde vivir todavía aquí en el caserío. No contamos con una vía de acceso, no contamos con proyectos productivos. Lo único que hace es el Estado, digámoslo, es atropellarnos. Porque si bien sabemos, aquí vivíamos de los cultivos de uso ilícito. Sabemos que no es legal lo que estamos haciendo, pero por el abandono del Estado. Bajo esta caseta, dispuesta para guarecer a los asistentes del calor abrasante del mediodía en el Aro, a escasos 4 metros del lugar de la masacre, se llevó a cabo el evento.
Allí, el director de la Agencia Nacional de Tierras les entregó a 35 representantes campesinos los títulos de propiedad de sus parcelas. Uno a uno los fue llamando para cumplir el protocolo. La mayoría sonrió para la foto, pues esta vez sí la valía. Algunos más exigieron proyectos para sacar sus cosechas y la vía tantas veces prometida. Enseguida, las víctimas se movieron hasta las escalas de la iglesia, se acomodaron en hileras recordando sus bregas campesinas y levantaron sus títulos triunfantes para mostrárselos al dron de Noticias Caracol. En últimas, era la celebración de la resistencia. Después hubo música y relajo, y sancocho, cómo no, con cerdo y pollo, arroz y ensalada, para festejar tanta dicha en la tierra que ya pueden declarar que es de ellos, porque así lo dicen los papeles de la notaría. Un pequeño respiro para el Aro después de tanta estrechez y desamparo. ¿Qué significa para un campesino que le digan esta tierra es suya? La tierra que ha labrado, pero que le digan ahora sí, esta es suya. Significa lo más importante que puede haber. Uno siendo dueño de su tierra, de su predio, está uno calificado como un rey. ¿Usted se siente como un rey en su tierra? Señor. Sí, señor. Por eso yo no me he ido de aquí, de estas tierras, porque estas tierras las compré yo con todo el sacrificio y todo el trabajo de mi niñez hasta a la edad que tengo. Ramón Gerardo Posada Echavarría tiene 75 años y habla con la serenidad de un hombre sabio. Desde su casa rememora el estruendo de las ráfagas de fusil de aquel octubre maldito y el pavor que les inoculó a todos para siempre esa orgía de muerte. Nos tocó huir como los ratoncitos huyéndole al fiero felino que es el gato. Si no, aquí habíamos quedado juntos, toditos, muertos, porque la intención de esos señores era acabar con el liderazgo con el fin de que no quedara nadie quien hablara por la comunidad. Aquí se perdieron las cosas más valiosas del hombre. Esa es la gran pregunta aquí. ¿Cómo recuperar los proyectos de vida del Aro que se fueron por el desbarrancadero de la violencia? Único en el país. John Jairo González, representante a la Cámara por las Curules de Paz, también invitado al evento, recuerda nítidamente el sonido seco de las ráfagas de fusiles de las autodefensas retumbando al otro lado de la montaña. Él vivía entonces en una vereda en Briceño, muy cerca del Aro. Se escuchaba absolutamente los 3 días que estuvieron acá los paramilitares ajusticiando a las familias, ajusticiando a las víctimas. Parecía un enfrentamiento, pero era un enfrentamiento con nadie. Eran solamente los paramilitares contra la población civil. Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, sostiene que titularles los predios a los campesinos despojados es apenas un primer paso para repararlos, pero que en todo caso resulta emocionante por fin incidir en una política que pretende dignificar la memoria de tantos colonos que sufrieron todas las brutalidades posibles de la guerra. La dinámica interna del conflicto armado tiene como eje central el control del territorio y el control de la tierra. Lo veníamos, por ejemplo, escuchando con las últimas declaraciones de Salvatore Mancuso. O sea, la disposición de controlar la tierra y el territorio fue para consolidar una hegemonía social, política y militar en el marco del conflicto armado. ¿Eso qué significó? Un despojo, una contrarreforma agraria, despojaron a muchísima gente de su tierra. Harman recuerda que la impunidad ha sido la constante en el expediente del Aro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2006 tras constatar que era una masacre anunciada y que las autoridades no hicieron nada para evitarla. El abogado Jesús María Valle, quien era de Ituango, se cansó de denunciar lo que ocurriría y en 1998 también fue asesinado por el paramilitarismo. Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia cuando ocurrió la matanza y su secretario de gobierno era Pedro Juan Moreno. Salvatore Mancuso ha dicho hasta la saciedad que Moreno hizo parte del proyecto paramilitar. Pedro Juan Moreno falleció en 2006 en un accidente de helicóptero.
Entre tanto, en agosto de 2020, a través de este documento de 72 páginas, el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar la arremetida paramilitar en Antioquia y las masacres que se sucedieron durante el gobierno regional de Uribe Vélez. No obstante, el expediente, que está en etapa preliminar, fue remitido a la Fiscalía cuando Uribe renunció al Senado ese año y hasta hoy no se conocen avances. El expresidente ha dicho siempre que es un hombre inocente. De vuelta al Aro, el director Harman destaca que la titulación de tierras a campesinos es el eje del acuerdo de paz y que su agencia tiene 5 billones de pesos para ejecutar este año con el fin de saldar las deudas históricas con el campesinado colombiano, aunque también reconoce que están muy rezagados. Bueno, definitivamente estamos muy colgados, que esa es la queja que ha venido anunciando el presidente. De alguna manera, con el marco jurídico que existe, los procesos van muy lentos. Definitivamente, la meta del acuerdo de paz son 7 millones de hectáreas tituladas. Estamos hablando de que la ANT en el gobierno Petro son alrededor de 1.300.000 hectáreas tituladas. Nosotros este año tenemos una meta y una expectativa de titular alrededor de 800.000 hectáreas. 5 del mes de octubre, 1997. José María Barrera tiene 52 años, también recibió el título de la propiedad de su parcela y es una especie de custodio de la memoria del Aro. Como se dice, primero faltará el sol, la luz del día y la luna y el sol, que nosotros aquí hasta que no sea que mi Dios nos llame. Entonces ya, si pasaron 27 años y en esos primeros 5 o 6 años no nos fuimos, mijo, ya tenemos otra vez aquí el poder de nosotros. Ahora nos entregan el título de tierra. Venga para acá. Con guitarra en mano nos canta la canción que compuso hace años para recordar a todas las víctimas de la masacre. Unos versos como constancia de tanta vileza. Qué triste tragedia la del Aro, qué nostalgia y me da recordarlo, porque todo ha quedado en cenizas, porque todo fue incinerado. A uno lo desplazaron para el pueblo, mientras que a otro los torturaron. A escasos pasos de allí, en todo el Parque Central del Aro, se ve una enorme cruz situada a un costado de la Virgen que vigila la iglesia y detrás suyo el desvencijado busto de Simón Bolívar, mordido ya por el paso del tiempo, cuya columna aún guarda las esquirlas de las balas de la incursión paramilitar. Como para que no se nos olvide nunca lo que pasó por aquí. Juan David Laverde, Noticias Caracol.